has entrado a un lugar donde la realidad se distorsiona. Aquí las pesadillas cobran vida y lo que no puedes ver te está observando. Cada suspiro, cada sombra, es una advertencia. Prepárate, porque lo que verás esta noche podría ser tu última imagen. Marcos, un estudiante ambicioso y apasionado por el misterio, estaba decidido a hacer de su proyecto final algo memorable. Después de varias noches sin dormir, tuvo la idea de investigar la llamada Carretera Maldita, un viejo camino de tierra y polvo que había sido abandonado desde hacía décadas. No solo había sido reemplazado por modernas autopistas, sino que los rumores locales hablaban de extrañas desapariciones y sucesos macabros. Para Marcos, era el tema perfecto: desmentir las leyendas y demostrar que no era más que superstición. Sin embargo, para llevar a cabo su proyecto, necesitaba ayuda. Fue entonces que convenció a su hermano Diego de acompañarlo. No era una tarea fácil, ya que Diego no creía en lo sobrenatural y estaba más preocupado por los hechos que por las fantasías. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Diego mientras conducía, con una ligera mueca de escepticismo en su rostro. De todas las cosas que me has pedido, esta es la más rara. Esa carretera tiene una reputación horrible. ¿No te da miedo? No seas cobarde, Diego, respondió Marcos, acomodando su cámara. Solo son leyendas. Vamos a ir de día, grabaré un par de tomas, haré algunas fotos y en unas horas estaremos de vuelta. Quiero que conduzcas mientras yo filmo. Así podremos capturar todo el recorrido. Diego accedió, aunque aún dudaba. Partieron a las 10 de la mañana, con el sol brillando alto en el cielo, creyendo que la luz del día ahuyentaría cualquier miedo irracional. Después de una hora de viaje, dejaron la autopista y entraron en el viejo camino de tierra. A simple vista no parecía tan aterrador, solo un sendero polvoriento sin árboles ni vegetación densa. Sin embargo, había algo extraño en el ambiente, una sensación de vacío que se intensificaba a medida que avanzaban. «No parece tan malo, ¿verdad?», dijo Marcos con una sonrisa forzada mientras se enfocaba con su cámara. «Es solo una carretera olvidada, nada de lo que preocuparse». Pero unos minutos después, el auto comenzó a perder fuerza. Diego frunció el ceño y revisó el tablero. «¿Qué demonios? ¿Todo estaba bien cuando salimos?», murmuró mientras el motor se apagaba por completo, deteniéndose en medio del camino. «¿No lo revisaste antes de salir?», preguntó Marcos molesto. «Claro que lo hice. Esto no tiene sentido», respondió Diego, visiblemente confundido. «Voy a echar un vistazo al motor. Mientras tanto, sigue grabando». Marcos asintió y bajó del auto. Se alejó algunos metros, filmando el paisaje desolado mientras Diego se agachaba bajo el capó del coche. El aire olía a polvo y a tierra seca, pero no era solo eso. Había algo más en el ambiente, algo indescriptible, como una presión invisible que se sentía en el pecho. De repente, algo llamó la atención de Marcos. A pocos metros frente a él, el camino estaba cubierto de cadáveres. No eran humanos, pero tampoco se veían normales. Eran animales, aves, roedores, zorros, todos amontonados en descomposición, como si hubieran muerto en masa de forma repentina. El hedor era insoportable, una mezcla de podredumbre y muerte. «Diego, tienes que ver esto», dijo Marcos, dando un paso atrás con la cámara temblando en su mano. Se giró para buscar a su hermano, pero cuando miró hacia el auto, ni Diego ni el vehículo estaban allí. El camino, que unos segundos antes parecía vacío, pero reconocible, ahora se extendía como un desierto sin fin, rodeado de una penumbra que no correspondía a la hora del día. El reloj marcaba el mediodía, pero el cielo estaba cubierto por una oscuridad sofocante, como si el sol hubiera sido apagado. Marcos empezó a respirar agitadamente, sin entender lo que sucedía. Sacó su cámara
y activó la luz nocturna para ver mejor. Mientras avanzaba lentamente, la cámara iluminaba los cuerpos de los animales muertos, mostrando con más detalle las marcas de mordeduras, como si hubieran sido devorados por algo antes de morir. Y entonces lo escuchó. Al principio eran solo murmullos, voces apenas audibles, pero que parecían venir de todas direcciones. Marcos miraba a su alrededor con la cámara, pero no podía ver a nadie. Era como si el mismo aire estuviera susurrando, una cacofonía de palabras incomprensibles que erizaban la piel. De repente, entre las sombras, dos figuras aparecieron en el borde del camino. Estaban de pie, inmóviles, dándole la espalda a Marcos. Al principio creyó que eran personas, pero cuando enfocó mejor, vio algo que lo paralizó. Las piernas de ambas figuras estaban siendo devoradas por gusanos enormes que salían de las heridas como si estuvieran alimentándose de la carne podrida. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Marcos con la voz temblorosa mientras daba un paso atrás. Las figuras se giraron lentamente y lo que vio hizo que su corazón casi se detuviera. Eran él y Diego, o al menos sus versiones muertas. Sus rostros estaban hinchados y desfigurados, la piel colgaba en jirones y sus ojos eran pozos vacíos, llenos de gusanos. El hedor que emanaba de ellos era insoportable, una mezcla de carne en descomposición y muerte inminente. Marcos gritó y empezó a correr, tropezando con los cadáveres de los animales mientras las figuras lo perseguían. Sentía su aliento podrido en la nuca, sus manos muertas intentando alcanzarlo. Corrió con todas sus fuerzas, pero el paisaje no cambiaba, como si estuviera atrapado en un bucle interminable de muerte y oscuridad. Finalmente divisó una luz al frente. Era Diego, aún revisando el motor del auto como si no hubiera pasado nada. Marcos gritó desesperadamente, pero su hermano no podía escucharlo. Estaba atrapado en otro plano, en una dimensión de muerte de la que no había escapatoria. Con sus últimas fuerzas, Marcos lanzó su cámara hacia la luz, con la esperanza de que Diego la encontrara. Y entonces los cadáveres lo alcanzaron. Sintió los dientes de su propia versión muerta clavarse en su cuello, mientras su visión se oscurecía. Diego, completamente ajeno a lo que acababa de suceder, levantó la cabeza del motor. «Marcos, ¿dónde estás?», preguntó mirando alrededor. Al no obtener respuesta, notó algo extraño. La cámara de su hermano estaba tirada en el suelo. Confundido, la recogió y la encendió, pero solo encontró estática. Cuando dio un par de pasos lejos del auto, la luz del día se desvaneció. El cielo se volvió negro y Diego supo que había cometido el mismo error que su hermano. Ahora, él también enfrentaría el infierno del camino maldito.